Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Traté de saludarlos personalmente, pero quiero darles calurosamente la bienvenida en esta casa. Sepan que es la casa de todos ustedes. Siempre la Conferencia Episcopal trata de tener una relación con los medios lo más seria, lo más profesional posible a través del Padre Jorge Oesterheld. Los recibimos con alegría esta mañana. Así que bienvenidos. En realidad, lo primero que quería decirles es que la Conferencia Episcopal congrega a todas las diócesis del país, que son 66. Como ustedes saben, la Iglesia tiene una gran capilaridad, está presente a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, pero cada obispo en su diócesis es autónomo y responde directamente al Santo Padre. De modo que esta conferencia lo que trata es de congregar, de nuclear, de buscar pautas comunes, pastorales, entre todos los obispos del país. Nos hemos reunido, como ustedes saben, en asamblea plenaria la semana pasada y allí nosotros volvimos a renovar nuestro compromiso de responder a la convocatoria del Santo Padre para una renovación profunda de las estructuras y de la vida de la Iglesia en función de tornarla más misionera, más simple, de que pueda tener una llegada directa a todos nuestros hermanos. La llamamos conversión pastoral, conversión misionera, y brota del encuentro con Jesucristo. Como toda conversión, es lenta, a veces hay resistencias, a veces cuesta, pero esto es lo primero que nos hemos propuesto al interno de la vida de la Iglesia. Siguiendo con lo que conversamos los obispos en la asamblea pasada, nosotros pensamos que la encíclica del Santo Padre Laudato Si no es solo una encíclica sobre el medio ambiente, sino que es una encíclica sobre el desarrollo humano integral, que mira al servicio del cuidado de la vida, de todo el planeta. Cada ser que existe tiene un sentido y tiene un significado. Todo está interrelacionado, todo está conectado. Por eso el cambio climático tiene que ver con la pobreza. Y en este punto nosotros nos proponemos poner foco en toda esta cultura al servicio del cuidado de la vida en todas las etapas de su desarrollo, desde el comienzo de la concepción hasta la muerte natural. Nosotros tenemos experiencia en todo el país de lo que significan las peregrinaciones a la Virgen, que son multitudinarias. Nosotros tenemos Itatí, nosotros tenemos El Milagro en Salta, El Valle en Catamarca, San Nicolás, Luján. Multitudes van a ver a la Virgen. Y lo que nuestros hermanos ven en el rostro de la Virgen es que es madre, y es madre de todos. Por eso, el trabajar para que nadie quede excluido de ese cuidado y de ese servicio a la vida es una de las metas que nos proponemos los obispos en el orden pastoral. Nosotros sabemos que la Virgen cuida de cada uno. El Papa en la encíclica habla de un profundo cambio cultural, de pasar de una cultura consumista a una cultura más humana, más fraterna, más que considere el todo, superando el individualismo que nos corroe. Y finalmente también nosotros, con humildad, desde nuestro lugar, que es el lugar de pastores, no de técnicos ni de políticos, nosotros queremos contribuir al diálogo entre los argentinos. Sabemos que nos cuesta convivir, nos cuesta la vida comunitaria. No solamente sucede en el país, también sucede en el mundo entero. Nos cuesta sentarnos alrededor de una misma mesa, que cada uno tenga su lugar en esa mesa, no enojarnos en esa mesa, no guardar silencio alrededor de esa mesa,
sino sentirse profundamente incluidos. En este sentido, nosotros pensamos seguir dando nuestro aporte al diálogo entre los argentinos, pero desde nuestro lugar. ¿Y cuál es nuestro lugar? Nuestro lugar como pastores es estar junto al pueblo y de un modo particular frente a nuestros hermanos los pobres. A lo largo y a lo ancho del país, en todas las diócesis, nosotros tenemos sacerdotes, comunidades laicales que tienen el privilegio de estar junto a los hermanos más pobres y de palpitar día a día las condiciones de sufrimiento de muchísimos hermanos nuestros. Hemos hablado del drama del narcotráfico como una de las nuevas pobrezas en las que estamos poniendo foco. El narcotráfico no se combate solamente a partir de la oferta de droga. Es importante esta lucha, es importante los logros que se den en este campo con los mercaderes que lucran con la muerte de nuestros jóvenes. Pero es fundamental también trabajar desde la demanda de los jóvenes. Y esto se ha convertido en un flagelo enorme y constituye una de las mayores pobrezas que compartimos en nuestro país. Muchos sacerdotes y laicos están acompañando a jóvenes de nuestros barrios y la solución o ir saliendo de estos problemas es un abordaje global. Hay problemas familiares, afectivos muy profundos, problemas de soledad honda entre los jóvenes, problemas de hábitat, problemas de salud, problemas que tienen que ver con la educación, con la exclusión social, pero todos los problemas deben ser abordados de un modo interdisciplinar, no de un modo compartimentado. Y en esto, nosotros les decía hace un ratito que tenemos el privilegio de estar junto a los pobres, nosotros tenemos una misión que cumplir. Desde ese lugar queremos hablar, desde ese lugar queremos decir cosas, desde ese acompañamiento con nuestros hermanos más pobres. Ese tiene que ser el lugar de la Iglesia. Otra de las nuevas pobrezas, y yo diría, es el aumento cualitativo del sufrimiento en nuestros barrios. Mueren muchos jóvenes que no salen en los diarios. Mueren muchos jóvenes cuyas muertes son producto de enfrentamientos, muchas veces entre bandas. Los sacerdotes y los laicos palpitan estas realidades de un modo cotidiano. Desde allí nosotros queremos seguir trabajando y desde allí queremos que estén nuestras palabras. Nosotros nos hemos comprometido a trabajar pastoralmente en la Iglesia para sembrar la palabra del Evangelio. Desde el Evangelio queremos continuar diciendo lo nuestro y aportando lo nuestro. Con mucho gusto responderemos con el cardenal a las preguntas que ustedes deseen hacernos. Claudia Peiro, de Infobae. Justamente quería preguntarle, porque el actual gobierno, en sus dos campañas, habló o se comprometió a luchar por pobreza cero y por unir a los argentinos. Entonces mi pregunta iba un poco, usted lo dijo ya, pero me gustaría si puede profundizar en de qué manera la Iglesia piensa que puede ayudar al gobierno a cumplir con esos dos objetivos, que hasta ahora, en estos 2 años, no han avanzado mucho. Por supuesto que compartimos la aspiración. Creemos, como uno de los ejemplos que hemos puesto, que el poder trabajar juntos frente al tema de la demanda de los jóvenes de droga es un punto importante. Pienso que desde ese lugar nosotros podemos avanzar hacia un diálogo. Seguro
La deuda social sabemos que es enorme, pero al mismo tiempo estamos dispuestos a trabajar y aportar desde nuestra mirada lo que podemos aportar. ¿A dónde? Bueno, buenos días. Lo mejor en la nueva etapa. Dos preguntas, creo que una que es la que hace la gente común de la calle, si en todo caso le daría una vuelta de tuerca, si esta contribución al diálogo y a bajar la tensión puede ayudar a destrabar la visita del Papa a la Argentina. Primera cuestión. Y la segunda cuestión, que de alguna manera está vinculada con esta cuestión, es si la Iglesia también padece su propia grieta, porque en los días previos a las elecciones hubo un grupo de sacerdotes que dijeron que no había que votar al gobierno y esto generó alguna reacción. Son dos inquietudes que les quiero acercar. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. En primer lugar, la agenda del Papa es realmente intensa. El Papa tiene un compromiso con la Iglesia Universal, está permanentemente invitado al país y el pueblo argentino desea realmente su presencia. Él sabrá cuándo y en qué momento. Sin embargo, me parece que la misión nuestra es la de crear las mejores condiciones para esa venida del Papa, tratando de que se cumpla su magisterio. Porque si nosotros nos detenemos solo en anécdotas sobre la vida del Papa, y no en lo fundamental, que es lo que el Papa ha escrito, lo que el Papa ha dicho, el magisterio del Papa lo va a sobrevivir. Y es muy importante que todos podamos escuchar su palabra y ponernos a entenderla y a llevar adelante su magisterio. Con respecto a la pregunta al interno de la Iglesia, es verdad, tenemos distintas visiones. Los sacerdotes, a veces los obispos, son diversidades que tenemos que respetar. Nosotros los obispos pensamos que tenemos para con nuestro pueblo la visión de pastores. Los pastores se tienen que ubicar en el lugar que yo acabo de describir hace un ratito, respetando las diferencias, porque de los argentinos se dan, y buscando poder escucharnos cada día mejor. Al César lo que es el César, ¿no? Pero por poner un número caprichoso, Monseñor, en la Argentina hace fácilmente más de 60 o 70 años que se gasta más de lo que ingresa, que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Esto requiere una corrección, más tarde o más temprano. ¿Cómo se hace con 30% de pobres? La misión nuestra tal vez no sea analizar la pobreza, ¿no?, o llevar las estadísticas, sino que puestos en el lugar del acompañamiento, me parece que desde ahí tenemos que intentar hacer sentir que, como decía el cardenal Poli en la prédica del 25 de mayo de este año, que las personas no son números, ¿no? Esto tiene que ver con una mirada cultural. La pobreza también tiene que ver con un modo de mirar culturalmente. Nosotros aprendemos mucho de los pobres y aprendemos cosas que tienen que ver con una cultura, con un modo de ser. Por otra parte, nosotros creemos descubrir a Jesús en ellos, descubrir la presencia de Jesús en ellos. A mí me parece que uno de los modos de combatir la pobreza es cambiar la mirada. Nosotros escuchamos hablar mucho de igualdad de oportunidades, pero al mismo tiempo que escuchamos hablar de igualdad de oportunidades, queremos poner el énfasis en el cuidado del más débil. Y entonces tenemos que hacer
ese equilibrio, ¿no? Sí, bien, buen día. Quería preguntarle sobre cómo ven el escenario político y social planteado en el país, especialmente después de las elecciones que hubo, en el que el gobierno intenta ahora encaminar a través de algunas reformas laborales, reforma previsional. Le quería preguntar si su visión sobre estas propuestas, sobre el modo en que se están llevando adelante, si la Iglesia en algún momento va a dar alguna palabra, particularmente sobre el tema de la reforma laboral, que hay preocupación en algunos sectores. Gracias. Para la doctrina social de la Iglesia, el trabajo no es una mercancía, sino que hace a la dignidad de la persona. Es el gran ordenador de la vida. De modo que toda la sociedad es un poco responsable de que los hermanos puedan conservar la fuente de trabajo y que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Nosotros somos muy sensibles a esto, vamos a estar al lado de estas situaciones y al mismo tiempo sabemos que necesitamos crear fuentes de trabajo. Estamos muy preocupados, no solamente acá, sino en todo el mundo, por el avance de la tecnología que también genera la pérdida de puestos de trabajo. Pero confiamos en la inteligencia de los argentinos, en su capacidad creativa, para poder salir adelante de estas contradicciones, que no son fáciles. Nosotros estamos dispuestos a colaborar desde nuestro lugar. Monseñor, ¿cuáles son los caminos o los medios para bajar todas estas líneas a las parroquias y puedan llegar así a las periferias y a evangelizar a las personas que están bautizadas pero que no se acercan a la Iglesia? Nosotros hemos, a partir de la carta sobre la alegría del Evangelio, y antes también después de Aparecida, hemos instrumentado gestos misioneros, modos a través de los cuales la pequeña feligresía de las parroquias, las pequeñas comunidades, puedan ir construyendo estructuras de mucha apertura y crear medios que faciliten la comunicación con todo nuestro pueblo. En muchas diócesis, en la Arquidiócesis de Buenos Aires seguro, se realizan gestos misioneros, o gestos en la calle, o gestos callejeros. El Santo Padre, cuando era arzobispo en Buenos Aires, hablaba de la santuarización de las parroquias. Son diversos modos a través de los que las comunidades ya formadas tienen que volverse más misioneras y más abiertas a las necesidades del pueblo. Un ejemplo de esta circunstancia es la peregrinación a Luján, que nunca deja de sorprenderme. Este año estuve confesando en Luján prácticamente durante toda la noche y había una enorme cantidad de jóvenes que iban a Luján por primera vez. Es importante reflexionar sobre lo que significa este fenómeno en la vida de nuestro pueblo. Sí, acá, Silvina Oranges de la agencia TELA. Quería preguntarles por la primera Jornada Mundial de los Pobres que instituyó el Papa Francisco el próximo fin de semana. ¿Cómo lo va a celebrar la Iglesia Argentina aquí en el país, por un lado? Y por otro lado, si tienen previsto algún encuentro con el presidente Macri para presentarle los saludos. Gracias. En realidad, gracias Silvina. La Jornada Mundial de los Pobres, y el Papa quiso instituirla al finalizar el año de la misericordia, ¿no? Como para que haya un gesto que marque esta vivencia profunda de la misericordia que hemos tenido en este año santo. Entonces, así como hay Jornada Mundial de la Paz, así como hay Jornada del Cuidado de la Creación, es el 1 de septiembre, así también quiso instaurar la Jornada Mundial de los Pobres. Es fundamental en este punto decir que no es una colecta, sino que es una búsqueda de un encuentro con los hermanos que muchas veces solicitan nuestra ayuda y de los que tenemos mucho que aprender,
Entonces, en muchas parroquias se van a hacer desde la liturgia del lavatorio de los pies, para poner un ejemplo, o algún tipo de celebración con todos los hermanos, abierta a todos los hermanos, y alguna comida o algún encuentro informal de este tipo que pueda incluir a todos. Creo que es una forma de vivir la cultura del encuentro del encuentro con estos hermanos, el encuentro gratuito. Nosotros, con respecto al presidente, a lo que me pregunta, en estos días tenemos que reorganizar nuestras comisiones que han sido elegidas en la Asamblea, y seguramente antes de Navidad vamos a ir a saludar al presidente y le haremos una visita. Felicitaciones, monseñor. Yo Gracias. voy a sacar de la coyuntura y voy a ir al corazón que conocí como párroco. ¿Por qué cree que los obispos lo eligieron para conducir este momento de la Iglesia? Y le haría la extensiva la pregunta a los otros dos obispos. ¿Por qué cree que los demás obispos lo eligieron a monseñor Ojeda como presidente del episcopado para este tiempo tan especial de la Argentina y de la Iglesia? Un pecado de mis hermanos. Es decir, no sé las Algo debe saber, monseñor. razones. O imagino. Voy a intentar servir lo mejor que pueda a este pedido que me han hecho mis hermanos y responder al servicio lo que sea necesario. No sé si, cardenal. Yo puedo. Era extensiva. A ver, bueno, es un gusto también participar de este encuentro de prensa con ustedes, los periodistas. Hace un poco más de 15 años que soy obispo y he visto que en las elecciones siempre se ha hecho una consulta previa. Es bastante normal que hagamos lo que se llama lobby, ¿no? Pero son lobbies pastorales, es decir, en los círculos de ya las regiones, vamos acercando un nombre. Y a mí, personalmente, siempre me gustó que el episcopado ha elegido a la persona indicada para este tiempo y siempre ha resultado muy bien. En los momentos, yo se lo atribuyo a la providencia también, porque digamos, nosotros tratamos de hacer un día de retiro, de reflexión, antes de la elección. No es solamente a ver quién saca más votos, ¿verdad? Digamos, también lo precede una reflexión y también, digamos, algún renunciamiento, digamos, para saber quién ocupa el mejor cargo. Yo estoy muy contento de que Oscar ocupe esta presidencia y estoy seguro que ya han escuchado las reflexiones que introdujo en esta prensa, ¿no? Así que me parece que es el elegido no tanto por nosotros, no tanto por nosotros, sino por Dios. Nosotros tenemos esta mirada, así que me parece que esa es la respuesta, ¿no? Agrego algo, si me permitís, a la jornada de los pobres. Claro, el Papa no deja de sorprendernos, porque digamos, lo anunció ya al final del jubileo de la misericordia, en una cartita que nos mandó a todos que se llama Misericordia y la Miseria, y ahí anunció que él iba a proclamar una jornada de los pobres, la jornada de los enfermos, jornada de la paz, de las misiones. Ahora agrega esta. Ayer tuvimos la jornada de los enfermos, digamos. Él tiene un pensamiento que ya lo conocíamos aquí, que era, y lo pone por escrito y nos impactó mucho: los pobres en la Iglesia ocupan un lugar por derecho evangélico, el primer lugar por derecho evangélico. Y a eso queremos ser muy fieles. Entonces, todas las iniciativas fue, bueno, estar cerca, como decía Oscar, agasajarlos, acercarnos también,
La Iglesia lo hace a través de muchas acciones. Por poner un ejemplo juvenil, las noches de la caridad, que cada vez se van multiplicando más, ¿no? Que son sencillas, pero que van con sus ollas o con pequeños preparados para repartir en las plazas, en los lugares. Pero esta vez queremos hacer una fiesta con ellos, ¿no? Compartirles un poco y contagiarles la alegría. Así es, desde ollas populares, lugares, festival, canciones. Vamos a pasar un domingo juntos. Y de paso, como los medios se acercan también a todas las familias de buena voluntad, a las familias cristianas y a todas las religiones, si quieren compartir esta jornada de la paz, acercarse al pobre, compartir con él, ¿no? Estoy seguro que Dios siempre bendice esto. Buen día, Matilde Fierro de la Agencia Noticias Argentinas. Ustedes hablaron de narcotráfico y quería saber si piensan que ha crecido, de qué manera se puede seguir enfrentando este flagelo, como definieron, y si hay sacerdotes amenazados. Gracias. Nosotros pensamos que ha crecido y pensamos que está creciendo. En nuestros barrios es raro el joven que no haya consumido, y hay muchos jóvenes que están como atrapados por esto, ¿no? Es decir, creo que una de las cosas fundamentales es, como trabajan tantos curas y tantos laicos, no criminalizar a los chicos, ¿no? No estigmatizarlos de antemano, sino buscar creando redes vinculares a través de vecinos amigables que puedan ir reconstruyendo una tela de afecto, de vínculos, que no sea solamente la banda que sustituye la familia de alguna manera, la mala junta, como dicen nuestros chicos, sino un modo de ir rodeándolos para poder crear espacios donde ellos puedan hablar, porque en realidad adicto viene de la no palabra, entonces es muy importante que puedan expresarse, que puedan salir de sí mismos en el mejor sentido para poder encontrarse. Toda esta tarea es también una tarea pastoral, y esta tarea la están desarrollando muchísimos hermanos nuestros. El otro día tuvimos en Ramos Mejía, por ejemplo acá, en la casa de los padres salesianos, una reunión que nucleó a 400 muchachos y chicas que estaban saliendo de la droga, ¿no? Y realmente yo creo que hay que preguntarles a ellos muchas cosas de cómo poder resolver estas cosas. No me acuerdo la otra pregunta, discúlpeme. Si hay sacerdotes amenazados por su lucha contra el narcotráfico. Los hubo, y calculo que también los habrá, pero bueno. A ver, nuestra preocupación es que están muy expuestos los que están trabajando en los barrios humildes, en las villas de emergencia. No puedo decir, no conozco en este momento, porque siempre se acercan a nosotros y, bueno, tratamos de protegerlos y de ver qué hacemos en ese momento, ¿no? Pero creo que todos los que están trabajando en los hogares de Cristo, en este proceso de recuperación, están muy expuestos, muy expuestos. Una de las cosas, ustedes saben que el episcopado desde hace más o menos 7 u 8 años comenzamos a sacar documentos sobre este tema. El primero, la droga mata, sigue matando, ¿no? A nuestros jóvenes, también a muchos niños. Una de las cosas que más nos preocupa es cómo el Evangelio como tal se propone a un hombre y a una mujer libres. Y la droga nos quita libertad, nos quita libertad. Los que amamos la libertad, me parece un atropello terrible, digamos, contra nuestra juventud. Por eso seguimos muy atentos paso a paso a esto, y no sabemos si estadísticamente vemos que hay más decomisación de mucha droga. No sé si ese es un índice de que está aflojando, más bien vemos que hay un avance. Nuestros colegios,
No hay chicos en nuestros grupos, uno que tiene contacto con adolescentes continuamente nos sorprende. En algún momento tienen alguna experiencia de fumarse un porro, digamos, o un paco, digamos, o marihuana, y sabemos que eso es puerta, que cuando se engancha toda la familia sufre, ¿verdad? Digamos, cuando alguien entra en esa adicción, esa pérdida de poder decir su libertad, este es un drama que tenemos que estar muy atentos todos, ¿no? Buenos días a todos. Gloria Batalla, Canal 21 y Familia Cristiana. Volviendo a una de las preguntas que se hizo anteriormente, que ya tocando el corazón de la Iglesia, con respecto a la evangelización, estamos últimamente, sobre todo, inundados de migrantes. Y como decía en la reunión que tuvimos con Monseñor Poli, preparando el sínodo, ver cómo hacemos, porque si usted ahora a las 12 o'clock pasa por Plaza 11 va a ver a los morenos rezando, mirando a la Meca. Bueno, yo digo, ¿cómo tomar esa pastoral? Bueno, y cómo prepararnos nosotros, ¿no? Porque con la religión también vienen las culturas, ¿no? Y en la educación esto no existe, solamente la Federación de Círculos Greco-Católicos, que esa materia la tomé por 25 años y que después la sacaron. Pero es una manera de cómo la Iglesia prepara esto y defendemos nuestra fe, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ante todo, lo que tenemos que decir es que estamos en contra de cualquier xenofobia. Los hombres y las mujeres somos ciudadanos del mundo y pueden moverse por donde quieren, ¿no? El tema será cómo preservamos nuestra identidad y compartimos este espacio, esta bendita tierra, que ya en la primera Constitución decía está abierta a todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Tengo que decir que sí, cada vez más es pintoresco en Buenos Aires, que cada vez más hay morochos entre nosotros, africanos, nigerianos, etcétera, ¿no? Tengo que decir que son muy respetuosos. Varios son católicos, hay algún cura jesuita que los reúne en alguna misa en Regina, y también hay muchos musulmanes. Tenemos muy buena relación con el Islam. Será cuestión de que nuestra actividad interreligiosa también trace puentes, ¿no? Esto es lo primero que hay que decir. Y después que entre en nuestro sistema educativo, en fin, a compartir la vida. De hecho, el mundo y la historia es una historia de migraciones humanas, así de que adelante. No sé si hay alguna otra pregunta para los obispos o damos por terminado este encuentro. Tenemos algo para tomar también si quieren tomar o si el obispo quiere decir algo como conclusión. Antes de que concluya el jefe acá, alguna vez el cardenal que tenía varias salidas, el cardenal Bergoglio acá, decía que los periodistas se parecen a los ángeles, porque llevan noticias, ¿no? Evangelio es buena noticia, ¿no? Me acuerdo que, no sé si fue un gesto de simpatía, además, vale la pena volver a repetirlo. Los ángeles llevan siempre buenas noticias y verdaderas, hasta el punto que nos trajo a Jesús como buena noticia, ¿no? Así de que nuestro respeto al oficio. Bueno, reiterar el agradecimiento y decirles que en muchos de los temas que hemos tratado, ustedes tienen una importante misión que cumplir, sobre todo en lo que respecta al tema de la exclusión y al tema del diálogo y la escucha entre los argentinos.
Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos, a cada uno, a sus familias.